Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la Glosa Ciudadana, en su etapa de diputados. Para la realización de este acto, tenemos la presencia del contador Hugo Arturo Pérez Guzmán, secretario técnico, quien dará unas breves palabras de bienvenida. Adelante, contador. Muchas gracias, Marta. Saludos a todos en este ejercicio que por primera vez se lleva a cabo en seguimiento al programa de Fiscalización Ciudadana 2021. Muy interesante la interacción que tenemos con la ciudadanía y de mucha valía también, porque ya se han incorporado a la fecha 5 actos de fiscalización que emanan de este Comité de Participación Ciudadana. Creo que somos un referente a nivel nacional en este tema y la intención es seguir fortaleciendo día con día este proceso con la interacción con la sociedad civil. En esta sesión, en esta reunión, vamos a presentar los resultados de los 3 primeros actos que fueron incorporados en el Programa General de Fiscalización 2022, ejercicio que se llevó al seno de este comité en el 2021. Vamos a llevar a cabo una presentación muy concreta de parte del auditor especial de evaluación y desempeño, el contador público Arturo López Estrello, con los 2 actos que es la auditoría del programa de acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad. Estará también presentando la evaluación de órganos internos de control y control interno. Y finalmente, el contador y maestro Víctor Padilla, auditor especial de cumplimiento financiero, nos hará la presentación del resultado sobre la auditoría denominada Saneamiento y Reuso de Aguas Residuales en el municipio de Celaya. Pues abiertos, como siempre, en este ejercicio de apertura a sus comentarios. Como les comentaba, es una presentación muy concreta ya con los resultados de estas auditorías, las cuales ya pasaron por el proceso parlamentario en el Congreso, ya fueron dictaminadas, ya son notificadas también a los sujetos. Y bueno, sin más, nuevamente agradezco su participación que ha sido activa, esperamos que siga así para este programa 2024. Y sin más, paso el micrófono a maestra de ceremonias Marta para que dé paso también a la siguiente participación. Y sobre todo también para cerrar esta participación de mi parte, el mensaje del auditor superior, el maestro Javier Pérez Salazar, que no nos puede acompañar, pero como ustedes saben, ha sido un promotor muy insistente de estos temas y que con beneplácito y satisfacción da cuenta de esta reunión. Les envío un saludo y seguimos adelante con la sesión. Adelante, por favor, buenas tardes. Gracias, contador. Agradecemos sus palabras. Para comenzar, cedo el micrófono al contador Arturo López Estrello, quien comenzará con la exposición. A ver, nada más, ¿me pudiesen confirmar si se está compartiendo la pantalla? Sí, adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, gracias por la invitación a esta fase de la glosa ciudadana, donde justamente ahora sí ya podemos, como bien lo comentaba el secretario técnico, comentar, platicar un poco sobre los resultados y que concluye con aquellas fases previas que habíamos tenido pues desde la aceptación de los temas hasta la configuración del diseño de ambos actos de fiscalización que tuvieron un enfoque de desempeño. Y pues bueno, hoy vamos a poder terminar de contar la historia. Bueno, esa es la razón de estar aquí, que es en función de los resultados de estos 2 actos. Decíamos 2 porque en materia de desempeño se asumió el tema de las contralorías municipales, creo motivada por el organismo de la Red por la Rendición de Cuentas, que por aquí veo al menos un par de caras que provienen de esta asociación, y también el tema concerniente al acceso a oportunidad de igualdad, que básicamente se trata de un reto bastante particular al tratarse de una auditoría de desempeño, pero con perspectiva de género promovida en su momento por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el delito. Uno de los primeros, decíamos, ya lo comentaba el contador Hugo, hoy podemos abordar los resultados porque se trata ya de informes de resultados que fueron aprobados por el Pleno del Congreso del Estado, ambos documentos, y por lo tanto decíamos, comenzamos con el estudio situacional de los sistemas de control interno. Es un trabajo que, como lo fuimos platicando, como lo fuimos abordando en las sesiones previas, no se trató al final de cuentas de una auditoría, no se trató, vaya por llevarlo al concepto estricto de la metodología, tampoco se trató de una evaluación de desempeño bajo esa premisa particular, sino se trató de un estudio situacional y sobre todo tomó esta forma por, por lo atípico que resultó tener como alcance o tener como objeto de evaluación pues a las 46 administraciones públicas municipales, lo cual en realidad nos hubiera implicado el hacer 46 evaluaciones o 46 auditorías, y eso hubiera sido toda una tramitología muy, muy compleja. Eh, entonces, para poder ahorrar un poco en eficientar todos los temas del proceso, pues decidimos enmarcarlo en un estudio situacional, ¿no? Y es parte de las metodologías, parte de los aspectos clave metodológicos que platico en esta diapositiva que están viendo en pantalla, ¿no? Entonces, aclarando, no se trató de una evaluación, no se trató de una auditoría, sino de un estudio, y hacíamos este énfasis en diferenciar el producto respecto a un típico informe de auditoría, y nos permitimos definir al interior de la ASEC que estos estudios son un método que nos permite analizar pues dificultades, fallas, oportunidades, riesgos como herramientas para ayudar a responder una serie de cuestionamientos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué hay que hacer para mejorar? ¿No? Siempre tendientes en este sentido, como si se tratase de un análisis FODA, que de hecho a su interior podemos notar en distintas páginas, resumir conclusiones bajo esta metodología de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo siempre en torno a los sistemas de control interno y a las capacidades de los órganos internos de control, ¿no? Entonces, insisto en la precisión a que no fue una auditoría, no fue una evaluación, fue este estudio situacional, primero en su tipo para nuestra experiencia en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, y bueno, en espera de que no sea, eso sí, el último que hagamos ni siquiera en estas temáticas, en estas materias, o ni siquiera tampoco bajo estas tipologías de estudio. El enfoque, por retomar un poco los aspectos de las normas internacionales de auditoría, pues se hizo una revisión orientada a los sistemas, es decir, no incorpora resultados, no incorpora problemáticas, por referirlo de alguna forma, sino que se concentra en los sistemas. ¿Por qué? Porque su naturaleza incorpora la revisión del diseño y la implementación de los sistemas de control interno de las administraciones municipales y el funcionamiento de la gestión estratégica de los órganos internos de control, ¿no? Esto lo vamos a desglosar un poquito más adelante, pero básicamente al ser ese su contenido, se encasilló en un enfoque a sistemas de 3 posibles enfoques que podemos aplicar en las auditorías de desempeño, o vaya en el área de desempeño. Esta se orientó a los sistemas. Como objetivo tuvo 3 grandes fases, y aquí voy a hacer un pequeño zoom, un zoom in para poder explicar un poco este asunto de los 3 objetivos que tuvo el estudio. Cada uno se explica en función de las diversas fases. La primera de todos los objetivos, por lo tanto la primera de las fases que se pueden encontrar en el documento público, pues fue conocer cuál es el grado de implementación de los sistemas de control interno. Es decir, si están bien diseñados o no los sistemas de control interno en cada una de las 46 administraciones públicas municipales. Bien, se complementa esto con respondernos al cuestionamiento de en qué medida se encuentran consolidados y articulados los 5 componentes del control interno, basándonos sobre todo en el marco integrado. Y bueno,
Esto para poder llevar a una solución, pues nos permitió también preguntarnos cuáles son los componentes más débiles. Decíamos todo ello para poder emitir sugerencias en este formato de lecciones aprendidas, es decir, recomendaciones no vinculantes que no se trasladan a una etapa de seguimiento, que les dimos forma para múltiples proyectos como lecciones aprendidas, pero siempre con la misma intención, ¿no? Que incentiven el fortalecimiento del diseño y la implantación de los sistemas de control interno. Entonces decíamos, esta primera fase tuvo como objetivo justamente esto, el conocer el grado de implementación, el buen diseño o el grado de diseño, de avance en el diseño de los sistemas de control. Y ojo aquí, acordémonos que esta propuesta nace como orientado exclusivamente a los órganos internos de control y hago este paréntesis porque la implementación de un sistema de control interno no depende de los órganos internos de control, sino de la administración, ¿no? Pero después el estudio tiene alcance a una precisión de los órganos. Diríamos, solamente el quinto de los componentes, el componente de la supervisión, tiene una gran competencia, tiene una gran injerencia de los órganos internos de control. Entonces, por eso este título tan grande y esta separación de capítulos tan grandes, porque esta primera fase se orienta a el sistema de control interno de la administración pública municipal y posteriormente las otras dos fases, como lo vamos a notar más adelante, se orientan a los órganos internos de control. Y decíamos, la segunda justamente de las fases, pues persiguió como objetivo diagnosticar la situación en la que se encuentran los órganos internos de control municipales de los 46 municipios. ¿A partir de qué? De conocer, analizar la información estadística del Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2021, emitido por el INEGI, considerando para ello los tabulados relacionados con el eje de control interno y anticorrupción. Hay un capítulo que tiene los metadatos, el cuestionario aplicado por el INEGI, que es sensible y que es respondido por los órganos internos de control, y fue de que, a ver, vamos a ver de la información pública que ya está disponible, que inclusive puede llegar a ser ahí comparable con el resto de las entidades, pues cómo se ven diagnosticados las capacidades de los órganos municipales en el estado de Guanajuato. Y esto se complementó con una tercera y final fase para conocer las capacidades, y aquí viene una clave, ¿no? Institucionales, organizacionales y profesionales en el marco de la gestión estratégica que tienen que sistematizar, que tienen que operar, que tienen que planear los órganos internos de control, ¿no? Enfatizo también que los alcances se limitaron al ámbito de la gestión y no, no al ámbito estratégico, no al ámbito de los resultados o los impactos que los órganos internos de control o que el propio funcionamiento del sistema de control interno puede generar, sino que nos quedamos en el marco de gestión, en la antesala a los resultados, en las precondiciones, en los prerequisitos, y en un momento explicaremos el por qué nos consolidamos y nos quedamos en esta edición ahí, ¿no? ¿Por qué no abordamos los resultados o los impactos? Y me acuerdo mucho, inclusive cada que platicamos de este proyecto, tomamos como punto de partida, obviamente, aquella famosa presentación que expusieron ustedes como auditores ciudadanos, en donde nos decían que partía de la premisa de, pues que se conforma un sistema nacional anticorrupción, el cual a su vez da pie a los sistemas nacionales de fiscalización, y bueno, empezamos a dar toda la narrativa y todos los propósitos del por qué se crean y cuáles son sus funciones, y además hacen un análisis pues de las problemáticas de que justifican del hecho del por qué se crean todos se articulan estas instituciones dentro del aparato público para reducir los espacios de la corrupción y todo ello, ¿no? Y nos decían, por ahí nosotros decimos en formato de hipótesis, pues que los órganos internos de control no estaban contribuyendo desde sus atribuciones, desde sus productos, pues a reducir estos espacios. Y dijimos, bueno, eso puede ser el impacto, eso puede ser el resultado advertido por la ciudadanía, pero si así está sucediendo, ¿cuáles son las causas por las cuales decimos
que el trabajo de los órganos internos de control municipal no están contribuyendo a estos propósitos de política a nivel macro. Y la narrativa, perdón, o la teoría nos decía que para que un órgano que se dedique a la función de control, a la función de fiscalización, debe de partir de una serie de prerequisitos, de precondiciones, que todos ellos se resumen a las capacidades institucionales, organizacionales y profesionales de quienes integran los órganos internos de control. Y por eso es ahí que nos posicionamos en el presente estudio, ¿no? Nos dice además la INTOSAI en sus documentos normativos, planes estratégicos, marcos de gestión, que medir el desempeño de la función del control y la fiscalización debe darse en relación con su aporte a la gobernanza más sólida, es decir, es la forma de verificar que se está avanzando, que hay resultados en materia de fiscalización y de la política de control, ¿no? Y que en una última instancia, mucho más allá de ver las mejoras en la gobernanza, pues estará velar por la mejora en la vida de las y los ciudadanos, ¿no? Pero insisto, nos dice, hay una precondición dada, la combinación de capacidades y competencias institucionales, organizacionales y profesionales posibilitan la realización continua y uniforme, por lo tanto, de procesos y productos de alta calidad y en consecuencia derivan en logro de resultados. Y nos da un esquema en formato de cuadrantes, en formato de matriz, en los que les dice, a ver, existen 4 dimensiones asociadas al desempeño de las entidades de control, sean las entidades de control interno, sean las entidades de fiscalización, y ambas, se advierte, son sensibles al entorno tanto de la calidad como al valor de las acciones, es decir, a sus resultados, como estamos viendo ahí en el cuadrante, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el eje de la calidad en las tareas y en la horizontal tenemos lo que se espera de la calidad en los resultados, ¿no? Y los explica cada uno de estos cuadrantes de la siguiente forma. Dice que en el primero, que ahorita se sombrea, si no mal veo de color negro, pues lo menciona, lo reconoce como la simple productividad, ¿no? Como la simple producción. Hagamos nuestra tarea, cumplamos con los tiempos y listo, ¿no? Ese es el primer nivel de desempeño. Obviamente no es el esperado, porque no hay resultados de por medio, ¿no? Se cumplen los entregables, ¿no? En otras palabras, decimos que el desempeño equivale a la producción, ¿no? Imaginemos los órganos internos de control dedicados a realizar auditorías, evaluaciones, investigaciones, substanciaciones y todo el resto de servicios básicos de acuerdo al mandato de los órganos internos de control, pues lo hacen de manera inerte, ¿no? Es decir, esto es sin ser sensibles a la calidad o bien a generar valor de dichas tareas. Entonces, este es uno de los modelos, este es uno de los niveles de desempeño, pero decíamos, pues no es el para nada el deseable. Y nos dice, bueno, si estuviéramos avanzando a un segundo nivel en donde no hay resultados de por medio, pero empezamos a preocuparnos por la calidad en las acciones, ¿no? Y esto lo explicamos de que en el discurso, ¿no? En la retórica del sector público, pues es muy frecuente que el desempeño se asocia a la calidad de las acciones y a las tareas realizadas con calidad. Y esta calidad pues puede ser alta o baja, pero bueno, ya empieza una preocupación por la vertiente o la dimensión de la calidad, ¿no? Y se dice en este caso que el desempeño adquiere una dimensión de carácter valorativo y se asocia con el concepto de competencia profesional, de una capacidad organizacional para realizar dichas tareas de forma correcta, conforme a las normas, conforme a los sistemas de gestión de calidad que cada una de estas instancias decida adoptar o apropiarse. Pero decimos que esto puede estar solamente respaldado en una rendición de cuentas basada en entregables, ¿no? Cosa a lo cual estamos en el sector público muy acostumbrados, insisto, pero más no es lo deseable y por lo tanto es incompleta, ¿no? Este desempeño es incompleto bajo el supuesto de que lo que está importando es la calidad
o lo que debería de importarnos más es la calidad, pero de los resultados y no solo los logros de la entidad en esta narrativa muy, pues a veces muy egoísta, ¿no? De hicimos esto, entregamos esto y lo hicimos en tiempo, pero que haya sucedido algo, algún cambio, algún resultado con los productos, pues no está dentro de la narrativa en este segundo nivel, ¿no? Hay un tercer nivel que nos dice la Intosai, que dice, bueno, a ver, es que se pueden generar resultados con calidad que generen cambios, pero momentáneos, ¿no? De corto plazo en el entorno, por lo tanto, resultados inmediatos, como los definimos ahí en el cuadrante, ¿no? Bien, sí, el punto de partida es que avanzamos un poco hacia la receptividad del entorno y lo tratamos de cambiar a partir de nuestra función. Sin embargo, la calidad de las habilidades, la calidad de las competencias y sistemas y procesos, pues parecen menos importantes o secundarios, ¿no? Nos preocupamos por cambiar un fenómeno en particular, más no tanto de las formas y las capacidades con que lo hacemos. Entonces, desde esta tercera perspectiva, de este tercer cuadrante, el desempeño se mide en función de la magnitud del cambio que producimos a partir de los principales servicios, pero pues ante un cambio en las capacidades o en el entorno, es decir, ante el cambio de la administración, ante el cambio de perfiles clave al interior de la organización, pues las propias entidades de control no vamos a ser capaces de reaccionar y de mantener la tendencia o la línea de nuestros resultados, ¿no? Y por lo tanto, aunque sí hay resultados, pero no hay calidad, no es un resultado deseable tampoco, ¿no? Y bueno, el buen estándar de desempeño que establece la Intosai, se dice que el desempeño pues, puede entenderse como una combinación tanto de las capacidades como de los logros de alta calidad, ¿no? En este caso decimos, las actividades de control están en condiciones de producir resultados sostenibles, desde la realización de auditorías y prestar otros servicios básicos de alta calidad de manera coherente y que ello contribuya a un cambio positivo en el entorno externo de la entidad, pero también que esto sea sostenible independientemente de cambios de gestión, de cambios en el entorno, de elementos de riesgo inclusive que puedan venir a no sé, hacer una barrera un poco para el desempeño de las instituciones. Bueno, la institución como tal tiene la capacidad de sobrellevarlos. Entonces decíamos, medir un impacto, medir unos resultados producidos por los órganos internos de control, pues es un asunto complicado. Además, sabiendas de que estaba condicionado por las capacidades y decíamos, pues por todo este contexto es que decidimos no entrar a un enfoque a resultados, sino un enfoque a sistemas como lo hemos tratado de explicar, ¿no? En razón de la complejidad y considerando ese escenario de precondición, pues nos pusimos un límite en el alcance a ese nivel, ¿no? Decíamos, así se resuelve, o así se entiende un poco las tres fases que definen estos objetivos y qué sí vamos a poder encontrar en las conclusiones y en los resultados de este informe. El alcance institucional, por decírselos de alguna forma, pues la revisión implicó los 46 órganos internos de control del Estado de Guanajuato, así como las 46 administraciones públicas municipales, dígase los 46 ayuntamientos, con quienes tuvimos la interacción para poder hacer este estudio, ¿no? Las fases que ya hemos platicado previamente como antecedentes, realizamos un protocolo de investigación para poder comprender la evolución del control interno en el Estado, para poder conocer el diseño normativo, institucional y la rendición de cuentas inclusive a la que están acostumbrados los órganos internos de control en nuestra entidad. Eso nos permitió definir una estrategia de auditoría, es decir, hacer un diseño de tablas de auditoría, que es nuestra metodología que seguimos para avanzar hacia la ejecución de los trabajos, que ya lo decíamos, tiene tres grandes apartados: un grado de implementación de los componentes del sistema, diagnosticar los órganos internos de control según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y finalmente conocer la consolidación de las capacidades institucionales, organizacionales y profesionales de los órganos internos de control, ¿no? Para ello, llevamos a cabo 46 requerimientos de información, aplicamos 92 cuestionarios
46 a la administración, 46 a los órganos internos de control. Hicimos además un ejercicio de inspeccionar, visitamos a los 46 ayuntamientos para corroborar las respuestas dadas en los cuestionarios y en su caso ajustar las métricas de evaluación, y a la par inspeccionamos, hicimos la visita aleatorio de 8 órganos internos de control. Como contexto, aquí en el estado de Guanajuato hay agrupaciones regionales, hay 7 agrupaciones regionales, visitamos a uno de cada región y además hicimos una inspección de buenas prácticas. Aquel municipio que obtuvo la mejor calificación, fuimos con él a hacer un pequeño estudio de caso para comprender por qué obtenía muy buenos resultados, para que eso se convirtiera en las, pues básicamente en las oportunidades y en la ruta de mejora para compartírselo al resto de los municipios. Eso fue el trabajo un poco más o menos de campo resumido en las acciones para el levantamiento de la información, ¿no? Los criterios que utilizamos para las valoraciones, pues la ley orgánica municipal para comprender de ahí y obtener las atribuciones de los órganos internos de control. Obviamente todo el componente teórico, conceptual del control interno en nuestro país, que es el marco integrado de control interno, y además el modelo estatal del marco integrado de control interno de nuestro estado, bajo la abreviación MEMISI, ¿no? Que es una réplica del marco integrado a nivel federal, ¿no? A su vez, nos hicimos llegar el Manual de Gestión Estratégica de las Entidades de Fiscalización Superior, emitido por la INTOSAI, así como el Marco de Medición del Desempeño de las Capacidades de las Entidades de Fiscalización Superior, también emitido por la INTOSAI, ¿no? Y los resultados ya advertía, pues vamos a hablar de 3 grandes resultados, cada uno dependiente de los grandes apartados que les platicaba. Esto como la antesala de toda la metodología de la revisión para avanzar hacia los resultados. Y bueno, el primero de ellos lo podemos sintetizar en, bueno, ¿y cómo está el grado de implementación de los componentes del sistema de control interno en el estado de Guanajuato? Bueno, en los 46 municipios del estado, como lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Resumido para cada uno de los 5 componentes, comenzando por el ambiente de control, se cuenta con un promedio estatal de este componente de un avance del 41.8%. ¿Qué significa este avance del 41.8%? Que en realidad hay un rango medio de implementación, ¿no? Solamente los rangos altos estarán por encima del 70%, los rangos medios estarán entre un 40 y un 69%, y todo lo que esté por debajo del 40 estará posicionado según la escala utilizada aquí por la Auditoría Superior, se encuentran en un rango bajo, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay 3 componentes que están en un rango medio, 2 componentes que están en un rango bajo. Administración de riesgos, que es el segundo de los componentes, en un rango bajo con un promedio de 34.1% de implementación. Las actividades de control como el componente con mayor avance, pero apenas con un 45%. Información y comunicación en segundo lugar por un 44.3%, y hay una bonita casualidad aquí. El componente de supervisión, el cual de alguna forma compete a los órganos internos de control, pues presenta un avance de apenas 16.1%, ¿no? Y decíamos, pues casual que el punto de interés había sido el trabajo de los órganos internos de control. Bueno, dentro de la implementación de un sistema, ellos tienen una función de supervisión, y casual que es el componente que se calificó con un menor grado de avance, como decíamos, apenas un 16.1. En el global, a nivel estatal, tenemos un grado de implementación del 36.3%, lo que significa que contamos con un nivel bajo de implementación de los sistemas de control interno en los municipios del estado de Guanajuato, ¿no? Esta gráfica resumida a gran escala los 5, pues cada uno de los componentes, como ustedes bien saben, se integra de principios. Cada principio de ciertos puntos de interés, todos fueron abordados e integrados en un cuestionario que justamente fue el que nos permitió obtener las valoraciones.
confirmadas a partir de las inspecciones que realizamos a la totalidad de municipios, y bueno, eso nos permitió tener estas cifras, ¿no? Aquí les muestro súper rápido, nada más como para que vayan comprendiendo un poco los elementos que se pueden encontrar en el informe que me imagino ya tienen en sus manos, o se los compartiremos al final de la sesión. Aquí les muestro un ranking de los 10 municipios de izquierda a derecha con una mejor calificación, y al final el promedio del cual veníamos hablando en las gráficas, ¿no? La información está como la deseen, la quieren por municipio, la quieren por componente, la quieren por principio. Ahí está para cada uno de los municipios las valoraciones realizadas, y creo que pues, van a poder encontrar a partir de navegar en la información del reporte, del informe integrado, pues con precisión qué aspecto, qué principio falla cada uno de los municipios, ¿no? Insisto, por resumir y por precisar en el componente de más baja calificación, ahorita les muestro en pantalla justamente el grado de avance del componente de supervisión que compete a las contralorías, y como podemos ver, pues nada más hay por ahí un margen de 4 contralorías, digo 2 que destacan por mucho, León, Celaya, y después pues viene el resto de las 44, cada uno en su distinto nivel de cómo están contribuyendo con este componente de supervisión, que básicamente consta de 2 principios: realizar actividades de supervisión, es decir, estar evaluando el sistema de control interno, el funcionamiento y el diseño del sistema de control interno, y evaluar los problemas y corregir las deficiencias, es decir, usar los resultados que deriven de estas actividades de supervisión en un modelo de mejora continua, de que la valoración pues, no es para castigar, ¿no? Sino que la evaluación me va a permitir retroalimentar el sistema, corregir las deficiencias. Esa es la chamba de los órganos internos de control en cuanto al mantenimiento de los sistemas de control interno, y decíamos, es el componente con un menor grado de avance, ¿no? Entonces, no sé si con estos resultados, por ejemplo, se puede estar un poco dando soporte a la hipótesis planteada por el Comité de Auditores Ciudadanos, donde les decía, ¿no? Insisto, con eso abría la plática, pues parece que los órganos internos de control municipales no están contribuyendo con la lucha, el combate a la corrupción, y diríamos aquí inclusive, pues más bien solamente limitándonos por los alcances a la parte preventiva, con la adecuada implementación de un sistema de control interno en su componente supervisión, ellos no están contribuyendo de la medida esperada, ¿no? Creo que como resultado final, aquí les resumo un listado de los 46 municipios, el ranking para cada uno, el logro de cada uno de los 5 componentes, y después un ranking y una semaforización de los resultados acumulados para cada municipio. Y como pueden ver, ya les decía que solamente tenemos 3 municipios en nivel alto, un grado alto de implementación, ¿no? Lo que pueden observar como en color verde: Irapuato, Celaya y León, por encima del 70%, como un grado alto. Ojo, de implantación de los sistemas de control interno, ¿no? Y ahorita digo por qué el énfasis. Después tenemos en color amarillo 14 municipios de los 46, 14 que están en un grado medio, ahí están aproximándose al estado deseable de implementación, y bueno, 29 con un grado de implementación bajo, ¿no? Que estamos muy lejos de tener sistemas bien implantados. Y digo, ¿por qué el énfasis en el diseño y en la implementación de los sistemas? Porque solamente profundizamos a nivel de diseño y de implementación, no profundizamos sobre el adecuado funcionamiento de estos sistemas. Por lo que esos que están en verdes sí pueden tener la garantía de que la fotografía que tomamos hay un buen diseño del sistema y hay una correcta implantación del sistema totalmente documentado que está implementado, pero no sabemos cómo funciona. Que eso es otro alcance, eso ya es la efectividad de los sistemas de control,
y pues bueno, no nos alcanzó el tiempo, no nos alcanzó el equipo, de alguna forma, la metodología para poder avanzar hacia ese modelo. Que nos asegurara el buen funcionamiento. Aquí es el buen diseño, la buena implantación, pero no es garantía de un buen funcionamiento. Todo eso tendría que ser todavía mucho más profundo para poder aseverar pues este resultado, ¿no? Entonces decíamos, el estar en verde no garantiza que el control interno esté apoyando el cumplimiento de los objetivos de información, de cumplimiento y operativos de los municipios, más está bien diseñado, está bien implantado, pero el funcionamiento no lo podemos asegurar, ¿no? Eso podría ser ahí un aspecto de una segunda o siguiente sugerencia en estos marcos, que también, digo, vemos que la mayoría, mucho más de la mitad de los municipios no cumple ni siquiera con el diseño, pues creo que eso ya nos da pie a que los resultados de funcionamiento seguramente también estarán precondicionados a ello. ¿Qué lecciones aprendidas, qué recomendaciones emitimos de manera general para este estudio? Pues bueno, fortalecer la adopción de normas específicas en materia de control interno. Lamentablemente no, pero si en México no nos vemos obligados por la existencia de una norma, pues parece que no existe mucha voluntad para hacer las cosas. Entonces, por eso empezar. Nos dimos cuenta que aquellos municipios que tenían un mayor grado de avance era porque tenían muy consolidado la documentación de sus manuales, de sus reglamentos en materia de control interno, inclusive de sus estructuras, que permitían pues avanzar bien en su diseño y en su implementación. Entonces eso conlleva la primera de las grandes recomendaciones, ¿no? Al interior, insisto, podemos encontrar muchísimas precisiones, pero por englobar en tres grandes recomendaciones está esa en primer momento. En segundo momento, implementar estructuras, es decir, comités de control interno, porque decimos, es que no hay quien exija desde su propio diseño, desde su propio funcionamiento, desde su propia implementación y desde la propia evaluación, no hay quien exija al control interno. Parece un requisito más, parece algún elemento accesorio. Nadie es claro en responder quién tiene la atribución de implementar, quién tiene la atribución de supervisar, quién tiene la atribución de mantener. No está muy claro en los actores, a eso es a lo que me refiero. Digo, en la metodología y en la teoría está totalmente claro, pero allá afuera los actores no saben bien cuál es su rol y por lo tanto nadie exige mejoras sobre esto, ¿no? Entonces digo, creo que un súper acierto del Comité de Autores Ciudadanos es pongamos atención a esta materia que está un poco fragmentada, inclusive pues por los propios actores operantes y responsables. Y eso conlleva esa segunda recomendación. Y tercero, pues una vez que van a hacer su normativa y que van a establecer comités, pues que no nazcan de manera inerte nada más por tener la institucionalidad, sino que ya de una vez se vayan con un buen plan de trabajo, un programa de trabajo de control interno, ¿no? Para que podamos todos tener un punto de partida de por dónde comenzar a cambiar las cosas, ¿no? Y lo decíamos, pues ahí el punto de partida puede ser los resultados de este mismo informe y hay que empezar a corregir las deficiencias identificadas y dar continuidad a su implementación, porque es un sistema que tiene que estar en constante actualización, en constante mantenimiento, porque si no, como cualquier otro sistema, pues se vuelve obsoleto, ¿no? Entonces, pues la sugerencia es que una vez que normemos, una vez que tengamos las estructuras que demanden la institucionalización del control interno en los municipios, pues además se pongan manos a la obra con planes de trabajo en materia de control. Estas recomendaciones limitadas obviamente solamente al primero de los apartados, ya lo decíamos, sobre el grado de implementación de los sistemas de control interno, ¿no? Avanzo al, a lo relativo Contador, al... ay, Sí, si puedo interrumpir poquitito. Quiero perdón, sí, claro. aprovechar, bueno, para comentarles que al final de las presentaciones, pues se va a dar paso a las preguntas o cuestionamientos y queremos ver si ahorita pudiera continuar con la exposición el contador Víctor Manuel Padilla, que por temas de agenda pudiera Ok, exponer él. o sea, ¿Sí? dejo aquí la presentación. Para al final, ajá,
Si Ok, pudiéramos moverla después Mar- de la Martix, ¿puede exposición. terminar? Perdón que interrumpa. ¿Puedes terminar, Artur, sin problema este tema de control? Y luego, si me hacen favor, entro yo con la del agua y luego ya, ya continúas con la de el otro genial. tema. Sí, de favor. Nada más Vale, porque me programaron una reunión a las 3 y ya ahorita me acomodé. Muchas gracias. vale. Discúlpame, Artur. Gracias. Ya Gracias, va. Martín. No, perdón. Y ya resumimos con esto la parte, decíamos, de las capacidades de los órganos internos de control. Les resumíamos tres grandes capacidades: las institucionales, las organizacionales y las profesionales. Y como podemos ver en este gráfico, el promedio ponderado de construir un índice de capacidades de los órganos de control municipal, pues se encuentra en un 56.2%, apenas por encima de la mitad de la escala, ¿no? Teniendo la capacidad institucional como la más consolidada, con un 79.3%, la profesional en segundo lugar con un 45.1%, incluso por debajo, insistimos, de la media, y por último la capacidad organizacional, que tiene que ver con todas las capacidades de planificación, coordinación, monitoreo, normatividad, de metodologías, etcétera, de las formas de trabajo, están aquí en la capacidad organizacional. Entonces, como podemos ver, es el punto más, con la calificación un poco más baja, ¿no? Eh, y bueno, las recomendaciones respecto a las capacidades, pues implementar en definitiva un plan estratégico en las contralorías municipales, porque trabajan sin algún rumbo más allá de la definición de las atribuciones de la ley orgánica. Fortalecer la adopción y aplicación de las normas profesionales y de calidad en cada uno de los trabajos, actividades y tareas que se les encomienda, y diseñar e implementar un plan de desarrollo profesional. No significa capacitarlos únicamente, ¿no? Sabemos lo que conlleva un servicio civil en materia o vaya con alcance a los órganos internos de control. Conclusiones de este primer trabajo: el grado de implementación promedio de los sistemas de control interno en los municipios del estado se ubica en un grado bajo, con un avance de apenas 36.3%, y decíamos, pues la consolidación de las capacidades de los OIC se identificó en un grado de avance medio, con un 56.2% de cumplimiento, por lo que se requiere indiscutiblemente de atender las áreas de oportunidad para lograr su consolidación. Y dejo una nota antes de darle la vista, pase la voz a Vic, que es: el control interno es un proceso dinámico, ¿no? Todos lo sabemos, que se adapta a medida que la organización evoluciona y que las políticas evolucionan y que el entorno evoluciona. Por lo tanto, enfrenta constantemente nuevos desafíos y riesgos. Esto que les presento aquí es la fotografía del año 2022. Hoy, ya mucho más cercanos a un 2024, pues las condiciones pueden ser totalmente cambiantes, tanto para bien, tanto como para mal, pero bueno, el punto de partida o el diagnóstico, la línea base está retratada en 2022, con estos avances bajo en la implementación de los sistemas, medio en las capacidades, pero pues esto es tan dinámico como todo, ¿no? Con esto cierro para que pueda compartir Vic su temática. Regreso enseguida. Hola. Sí, muchas gracias. Te voy a robar la pantalla, Artur. Y, y ahí va. Muchas gracias. Di- de antemano, yo ofrezco una disculpa que estamos aquí cerrando algunos pliegos e informes, pero confírmame por favor si se ve. ¿Sí? Sí, sí Súper. se ve. Muchas gracias. Oigan, qué gusto saludarles. Ahora desde esta trinchera, como ven, con menos pelo, pero aquí estamos, echándole ganas. Oigan, nos toca compartirles el resultado de esta auditoría de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya. Resultó una auditoría muy interesante, donde revisamos un proceso específico de consumo de agua versus facturación en la Junta de Agua Potable de Celaya.
El objeto de la auditoría al final se notificó al sujeto como una auditoría de enfoque de cumplimiento y financiera, bajo dos vertientes, y que nos llevaba a obtener la seguridad razonable respecto a que si lo que se facturó o lo que se reportó en facturación correspondía o fue consistente con la cantidad de metros cúbicos de agua que se extrajeron de los pozos. Para esto, aquí me acompaña Vero y Mari, que fueron parte del equipo de la auditoría que realizó los procedimientos. Nada más retomando un poquito, INUS exponía estos datos, algunos datos relevantes. De hecho, ya tenía INUS una hipótesis específica que denotaba una deficiencia o una diferencia bastante grande entre lo que se extraía de agua versus lo que se estaba cobrando. Y pues básicamente con este informe queremos de alguna manera confirmar que los datos que ya se habían proporcionado por este comité pues son eh, cercanos a los que determinamos como parte de la auditoría. ¿Qué procedimientos hicimos? Bueno, primero comenzamos por verificar que existieran títulos de concesión o permisos de Conagua, es decir, que los pozos tuvieran un título para poder extraer esa agua a nombre del municipio, y este es un dato relevante. Después que el sistema se llama o le denominan SCADA, que es un sistema de telemetría para los pozos que tienen medición de telemetría, que es un poquito más avanzada, y ya había pozos que tenían o que contaban o cuentan con sistemas manuales de medición de la extracción. Entonces obtuvimos los datos de estos dos fuentes para obtener qué tantos metros cúbicos se extraían. Después, mediante formatos específicos, pudimos verificar lo que se extrae o lo que se mide, más bien lo que se mide de la extracción de manera manual. Con esto realizamos un cruce contable entre la balanza y los ingresos que están reportando y después, una vez que validamos, digamos, la razonabilidad de la información financiera, nos fuimos a la facturación y cotejamos que lo que está en facturación corresponda con lo que está en balanza. Para esto, para darle integridad. Y con base en ello, determinamos ahora sí las diferencias. Digamos que paso a paso así fuimos. ¿Cuáles fueron de manera particular que el cobro de los ingresos fuera acorde a la ley, a las tarifas establecidas en la ley? Se validaron 2 meses, concluimos la razonabilidad, se vio que el padrón de usuarios, que los usuarios de los servicios de agua contaran con un medidor, ya traemos un resultado específico, compulsamos a Conagua, y un tema relevante que se centra en la conclusión, ¿cuáles eran los procedimientos que la Junta tenía para detectar fugas mediante este instrumento geófono, ¿no? Que es el que les ayuda a detectar estas fugas de agua. ¿Cuál es el tema, digamos, relevante? Nuestras conclusiones versan en 2 observaciones y 5 recomendaciones. Observación 1, particularmente detectamos que hay extracción de agua, pero el municipio no cuenta en 9 pozos con un título de concesión o asignación. Y este es un tema relevante. No se encontró, ya se envió el pliego, respondieron pliego, valoraron y persiste esta situación observada. Entonces, primer tema, 9 pozos no tenían un título de concesión. Segunda observación, y esto es, digamos, que el resultado macro de esta revisión y que confirma la hipótesis de Pedro o de INUS que como parte de este comité nos exponía, ¿no? Se confirma, más o menos en números generales, tienen 67 pozos con telemetría y 28 pozos que los medían, digamos, de forma manual. ¿Qué detectamos? Básicamente que de 42 millones aprox de metros cúbicos de agua, solo se facturan 20 millones. Es decir, existe una diferencia de 21 millones entre la cantidad que se extrae y la que se factura. Sí es un tema muy relevante, lo cual agradecemos pues que este propio comité lo haya puesto en el radar. ¿Y qué pasa con esto entonces? ¿Qué nos dice la Junta? Básicamente argumenta mucho en temas de fugas, en temas de tomas específicamente
en lugares complejos. Entonces, de alguna manera, mantuvimos esta hipótesis y se confirmó. Se emitió una observación y de esta observación, obviamente, pues va a proceder las investigaciones, el proceso de investigación, substanciación y las responsabilidades que de él se determinan. Entonces, este es digamos, el resultado macro confirma la hipótesis. Luego, no nos quedamos en el tema de lo negativo y es un poquito la filosofía que estamos como institución permeando. Ya lo decía Arturo, tratamos de agregar valor, ¿no? Con nuestros resultados. Entonces nos fuimos al por qué. ¿Por qué creemos que se está dando esta discrepancia entre el consumo de agua y la facturación? Y emitimos 5 recomendaciones. Primera, por lógica, lo de los títulos de concesión. Aparte de los 9 que decimos que no tenían ahí los títulos, identificamos 2 pozos que los títulos ya se encuentran vencidos, entonces le recomendamos que hagan las gestiones conducentes para actualizar o regularizar la concesión. Segunda recomendación, ahora sí, el sistema de medición. Resaltábamos que hay 28 pozos que tenían un sistema de medición manual o mecánico, aun y cuando ya la tecnología pues lleva un sistema de medidor bajo telemetría. Entonces les recomendamos que hicieran un proceso de actualización de estos sistemas y va avanzando. Esto es positivo. A la fecha de cierre del informe de resultados, de los 28 pozos que tenían medidores mecánicos, ya solamente persisten 15 pozos con medidores, es decir, ya 13 pozos fueron avanzando en este mecanismo de medición, que obviamente es más certero y menos susceptible a errores, ¿verdad? Ya lo veíamos en tema de control interno, la tecnología es fundamental. Tercer recomendación, los medidores. ¿Qué pasa? Nos encontrábamos que decíamos, bueno, ¿y cuántas tomas tienes? ¿Y cuántos medidores? Y dame los reportes de consumo de estos medidores. Y nos encontramos de origen 6,383 tomas que no tienen una medición individual, lo cual complica hasta el tema del cobro, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo sé qué tarifa le voy a cobrar si no tiene un medidor específico? O el establecimiento de tarifas generales en su ley. Entonces, aquí la recomendación es implementar un programa de regularización para que todos los usuarios tengan un medidor y este se encuentre en buen estado, porque obviamente encontramos algunos que no estaban en estados o no generaban la información que se buscaba. Y un dato interesante, debo resaltar que la Junta realizó acciones tendientes a mejorar, se pueden obviar de 6,383 a la última valoración del informe, se quedaron con un saldo de 1,824 medidores, lo cual es muy bueno. Esto va avanzando. Otra recomendación es las fugas, y este es el tema central. O sea, realmente creemos que parte de la diferencia es por un tema de fugas no controladas o de tomas específicamente. Entonces, esta recomendación para nosotros es clave. ¿Qué les recomendamos? Que implementen un programa permanente de inspección a la red de distribución para detectar fugas, pero no obstante, o no nada más nos quedamos en el hecho de darles la recomendación que emitieran el programa, sino que las fugas sean atendidas de manera inmediata. ¿Qué nos encontramos? Que se identificaron fugas donde la atención se daba entre 1 o 7 días y sabemos lo que implica 7 días de una fuga. Entonces, este tema resulta relevante porque digamos que la Junta ya implementó estos mecanismos, está trabajando y está bajo parámetros de medición específicos, ya tratando de atender las fugas a más tardar el día. Entonces va avanzando, pero al final la recomendación quedó todavía no atendida, porque es un proceso que continúa. Y el último tema que nos dificultó un tanto la medición es que por condiciones específicas se hacen purgas o se hacen purgas para limpiar la tubería. Entonces, cuando le decíamos, oye, dame parte de las diferencias, nos decía, es que estamos haciendo purga. ¿Cuánta agua, digamos que echaste para purgar? Y no nos saben decir por qué, porque no tenían parámetros de medición de cuánta agua se incorporaba de los pozos a esta actividad de purgas. Entonces, la recomendación es, ¿sabes qué?
registra, recupera, reusa esta agua. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el punto financiero es registra. O sea, ten un parámetro que me diga, dispuse de tantos millones de metros cúbicos en actividad de purga, pero que sea comprobable. Entonces, en términos muy generales, esta es la revisión. Creemos, o de hecho agradecemos pues esta invitación, creemos que es un tema que nos lleva a repensar lo que vamos a revisar el año siguiente en temas de infraestructura. Creo que es un área muy relevante y agradecemos la aportación que este comité tuvo a bien emitir. Entonces, estos son los resultados, al igual que Arthur comento, el informe está público, si no al final se los compartimos. Hasta aquí mi intervención. Agradezco mucho a Arthur. Yo aquí voy a estar y de todas formas ahorita nos incorporamos por si hubiera alguna duda. ¿Va? Gracias. Me desconecto, Arthur. Ah, creo que ya, ¿verdad? Stop share. Ahí está. Listo. Ok, me parece que ya regresamos eh, a compartir la presentación de control. Sí, bien. Decíamos, digo, con esta nota cerrábamos de que la fotografía implicó los resultados del año 2022. Digo, el informe se publica en el primer semestre de este ejercicio. Como línea base puede utilizarse de forma pues muy ilustrativa para a partir de ahí mejorar. De hecho, creo que puedo comentarlo como una de las reflexiones finales de esta auditoría, de esta revisión, de este estudio, es que el grupo de trabajo de control interno del sistema estatal de fiscalización de Guanajuato ha sido el principal usuario de esta información y ha comenzado a promover acciones que, insistimos, no ha sido necesariamente desde la reflexión, desde la decisión de cada uno de los órganos de control interno municipal, pero sí ha sido desde el empuje que el sistema estatal de fiscalización, presidido por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, pues han comenzado a utilizar, a considerar como insumo estos resultados para empezar a promover acciones de fortalecimiento pendientes tanto a estas lecciones aprendidas como a comenzar a avanzar en cada uno de los principios y de los 5 componentes del control interno. Entonces, como inclusive usuarios internos, pues hemos estado sacando provecho de estos resultados. Y decíamos, sigue posterior a esta revisión, pues el tema de la auditoría con perspectiva de género, ¿no? Que bajo la misma orden de ideas con la que fue planteado el estudio situacional, aquí sí se trata metodológicamente de una auditoría de desempeño eh, con un enfoque mixto, orientado tanto a sistemas y resultados. Dicho de esta forma, porque buscamos analizar la adopción de la perspectiva de género en el sistema del diseño del programa presupuestario y el funcionamiento y los resultados del proyecto de acceso de las mujeres a oportunidades de igualdad. El objetivo de esta auditoría fue determinar, lo dividimos en dos, por el componente perspectiva de género y por el componente desempeño, ¿no? El de perspectiva, pues fue determinar justamente la observancia de la incorporación de la perspectiva de género en las fases de programación, presupuestación y seguimiento en el marco o en el modelo del ciclo presupuestario, ¿no? De las 7 grandes fases, solamente dentro de estas 3 visualizamos la observancia de la incorporación de esta perspectiva, ¿no? Y por su parte, el desempeño de los procesos de elegibilidad, de otorgamiento de apoyos y de satisfacción en la atención de las necesidades económicas y emergentes de las mujeres beneficiarias. En este caso, el alcance sí fue nada más de una institución, de un programa y un proyecto a cargo del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses.
siguiendo la metodología que conllevan los trabajos del área, pues hicimos un estudio preliminar en la fase de planeación para poder comprender la materia y además llevamos a cabo conversatorios, perdónenme, para fortalecer las capacidades del equipo auditor en materia de perspectiva de género, ¿no? No encontramos en demasía referentes de auditorías a nivel subnacional bajo esta perspectiva, entonces pues empezamos a dialogar pues más bien con áreas de monitoreo, con áreas de evaluación del propio Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas, del estado de Yucatán y de si no mal recuerdo, también de Jalisco y Ciudad de México, para poder hacernos llegar de sus experiencias y poder empezar a inducir al equipo a comprender la perspectiva de género, ¿no? Ya sabíamos hacer auditorías de desempeño, pero ahora era complementar con estas metodologías de la perspectiva de género. Y todo eso lo tuvimos que hacer en la fase de planeación, ¿no? Fue algo que hemos repetido reiteradas veces, pues agradecerles porque nos han llevado a otros niveles, nos han llevado a ocuparnos de otras temáticas que si bien nuestra planeación estratégica ya era sensible, pues a lo mejor lo hubiéramos pospuesto o lo hubiéramos prorrogado para otras fechas y ustedes nos han hecho acelerar y bueno, eso ya lo decía también y el contador Hugo, pues nos ha empezado a aproximar a tener vanguardia sobre estos temas, pues entrándole, como dicen coloquialmente, al toro por los cuernos, pero bueno, aquí esto es parte del esfuerzo y del agradecimiento que tenemos hacia ustedes por empujar la profesionalización y enfrentar retos como entidad subnacional de fiscalización, ¿no? Ya decía, esta planeación nos permitió diseñar una estrategia de auditoría en la que se incorpora la integración de la perspectiva de género, en el que revisamos la eficiencia de los procesos clave, la eficacia de las medidas compensatorias, que es el esquema de apoyos que da este programa, y la preparación del IMUG para implementar el ODS 5 y el ODS 10 que se relacionan con esta materia. El levantamiento de información, a diferencia de lo que las abordamos a nivel municipal, pues implicó únicamente 2 requerimientos de información y 3 ejercicios de interacción y de aplicar cuestionarios con los operadores. Y quiero preciso algo, justamente para que noten como que el interés y un poco la preocupación y el profesionalismo que damos a estas peticiones y a los propios actos que programamos internamente. Decidimos no abordar interacción con las beneficiarias por caer en un riesgo de revictimización, ¿no? Insisto, sabemos hacer auditorías de desempeño, para nosotros fue nuevo el tema de la perspectiva de género, pero ya que llegamos a tener estas nociones de comprensión sobre lo que implicaba la perspectiva y al comprender que las beneficiarias de este programa eran generalmente mujeres que estaban bajo resguardo de casas de protección y demás, pues no quisimos tener una intervención directa con ellas, obtener información de propia voz por incapacidad del equipo técnico de ASEC por implicar ahí algún tipo de revictimización, por no saber cómo dirigir en estos temas tan complejos. Entonces decidimos nada más obtener la información propia que levantaba el IMUC, tener conversaciones con los operadores y con sus coordinantes, pero no de manera directa con las beneficiarias. Pero nos abrió, sin duda, otra vez el agradecimiento, pues nos prendió las alertas en cuestiones de capacitación, de perfiles profesionales para empezar a prepararnos y tarde que temprano abordar estos temas con toda esa integridad o bajo un enfoque bastante holístico que nos permita a nosotros tener este contacto, pero con el tacto debido y adecuado, con la debida diligencia para obtener información de personas beneficiarias, inclusive ante estos que viven estas condiciones, ¿no? ¿Qué criterios utilizamos? Más allá de las reglas de operación y la normativa del propio IMUC, también se complementó con un manual hacia una metodología de marco lógico con perspectiva de género, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres y me parece que también es compilado por ahí por la ONU-DC, ¿no? Una guía de perspectiva de género en la evaluación por un instituto catalán de evaluación,
y una guía de evaluación con enfoque de género por el Instituto Andaluz de Administración Pública. Y como pueden ver, pues pocos son nuestros referentes mexicanos o inclusive latinoamericanos que pudimos conseguir para esta revisión, pues más bien tuvimos que emigrar a criterios extranjeros para poder documentarnos un poco más y hacer los contrastes entre los hechos y los deber ser de buenas prácticas de estos niveles y poder opinar cómo andábamos en cuestión de perspectiva de género. Los resultados se compilaron a lo largo de 10 grandes resultados, 5 orientados a la perspectiva de género, 5 orientados a el desempeño del programa. Aquellos relativos a la perspectiva de género, ya lo decíamos, pues fue ver la adopción de la perspectiva de género a lo largo del ciclo presupuestario en los 3 grandes componentes, ¿no? Y fue analizar el diagnóstico para saber si era sensible a la perspectiva de género, por lo tanto, o en consecuencia, la formulación de objetivos sensibles a la perspectiva, y pues a su vez, cómo esto se consolida en la construcción de una matriz para indicadores de resultados que incorporase esta perspectiva. Después que eso llevara al IMUG a hacer el reconocimiento de estos programas dentro del anexo 11, que es en nuestro caso el que incorpora la perspectiva de género en el presupuesto de egresos, y después si el propio IMUG estaba capacitado y era sensible para aplicar todas estas metodologías y esta conciencia al interior del diseño de sus programas presupuestarios. Y después el tema de la eficiencia sobre el proceso de selección de beneficiarios, ya en materia de desempeño, el análisis de la cobertura sobre en dónde es que tiene una preferencia de distribuir los apoyos el programa, la satisfacción de las participantes respecto de los apoyos recibidos, el propio logro de metas establecido por el IMUG y su preparación, ya lo decíamos, para implementar los ODS número 5 y número 10. En una forma bastante sintética de resumir los resultados de la perspectiva de género, ya lo decíamos, dentro del parte del ciclo, que es la figura que están viendo ustedes del lado derecho, solamente aquellos que están como coloreados de morado, pues fueron los que decidimos analizar bajo esta perspectiva, que fue tanto la programación, la presupuestación, como el seguimiento a los programas al programa presupuestario en revisión, ¿no? ¿Qué resultados tenemos en función de este semáforo? Pues que la programación parcialmente integró la perspectiva de género en esta fase, básicamente porque el problema público fue genérico, no fue sensible a las brechas específicas, ni la interseccionalidad que implica el que una política pública se diseñe bajo una perspectiva de género. En materia de presupuesto, es donde sí un poco más existió la evidencia para decir que se cumplía la observancia de la perspectiva, ya que se reconoció en el anexo 11, inclusive el propio IMUG cuenta con documentación con el cual orienta al resto de los ejecutores del gasto, con unas guías para poder lograr la incorporación de sus programas al anexo 11, que es el recurso con perspectiva de género en el presupuesto de egresos del estado de Guanajuato. Y finalmente, en materia de seguimiento, pues el resultado no fue el deseable, fue una baja observancia en la perspectiva de género, ya que no se cumplieron los objetivos al interior de las matrices, no eran sensibles a la narrativa de perspectiva de género, y no había indicadores específicos, medibles, alcanzables, relevantes, bajo todas estas características que permitieran verificar los avances en la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, que bueno, esto estaba dentro de la naturaleza no solo de la perspectiva, sino del propio propósito del programa presupuestario que revisamos, y pues no contaban con esta información desagregada. Emitimos, por lo tanto, 4 recomendaciones que aquí se sintetizan de manera muy genérica, 3 con orientación a la perspectiva, 1 en materia de control interno, ¿no? ¿Para qué? Para incentivar el fortalecimiento del diagnóstico para que cuantifique y especifique el problema público, reconociendo la sensibilidad sobre las brechas de género, porque nada más se sintetizaba en que pues los hombres y las mujeres en el estado de Guanajuato tenían diferencias, pero no decía cuáles, no decía en función de cada una de las brechas preestablecidas
cuál era la magnitud de la brecha e inclusive pues a cuáles causas eran las que este programa iba a tratar de abonar, ¿no? Ya decíamos que seguramente esto fue lo que sesgó y que imposibilitó tener una buena medición y una buena incorporación de objetivos, por lo tanto sugerimos en el inciso B y en el inciso C la incorporación de objetivos y la incorporación de indicadores tendientes a verificar los avances en la reducción de las brechas de desigualdad. Y bueno, finalmente en materia de capacitación, sí hay capacitación, sí hay preparación de los funcionarios del IMUC para ser sensible a género, pero nos detectamos que había unas debilidades en la gestión de las competencias profesionales, ahí tenían más bien un tema administrativo que les complicaba el orden de la información, pero vaya, era notorio que si eran sensibles, si estaban con la preparación adecuada para el tema de la perspectiva. En la preparación, porque ya lo decíamos en la ejecución, pues al menos en la fase diagnóstica y de monitoreo, pues se encontraron debilidades. En materia de desempeño, sobre el funcionamiento de los procesos clave y los resultados en sí del proyecto que daba apoyos económicos a las mujeres, los daba bajo dos supuestos, bajo supuestos de emergencia y bajo supuestos un poco de hacer sostenibles sus necesidades. ¿Y qué significaba? Te doy un apoyo o te doy hasta 5 apoyos en una serie de mensualidades. Eso era en sí la diferencia, ¿no? Y de montos por ahí que rondaban los 10,000 pesos como máximo, que insisto, pues era nada más para hacer un poco llevadero las emergencias que estas mujeres presentaban, y ya lo decía, que estaban generalmente en condiciones de resguardo, de aislamiento, y por lo tanto, pues era un poco nada más para recuperar sus condiciones a muy corto plazo. Era un proyecto que no buscaba hacer sostenible la disminución de las brechas de desigualdad, inclusive pues particularmente nada más la brecha económica, pero pues no la hacía sostenible porque era, aquí te entregamos 10,000 pesos para que salgas del apuro momentáneo y te puedo redirigir con desarrollo social, con procuraduría, etcétera, pero ellos nada más tenían esta pequeña mitigación de la inmediatez de las problemáticas que enfrentaban las mujeres, ¿no? Y en el orden tengo los resultados, decíamos sobre la selección de beneficiarios, pues tenemos hallazgos por temas administrativos, hay una exposición a riesgo en deficiencias operativas relativas a la recepción, análisis y conformación de los expedientes, particularmente en el resguardo y el procesamiento de la información. Todavía trabajamos bajo modelos pues en papel, ¿no? Puede llegar a ser increíble que hoy teniendo tan sencillo acceso a la tecnología, sigamos construyendo expedientes de papel que por lo tanto daban la justificación pues de pérdida de fojas, elementos, etcétera, y que terminaban pues por no acreditar las características o los requisitos integrales por esa ausencia de documentos. Entonces pues hay ahí recomendación en materia de control interno, ¿no? En la cobertura de atención notamos que, insisto, pues al ser mujeres que están principalmente bajo resguardo, pues en realidad bajo mecanismos de protección, pues en realidad la cobertura de atención pues no busca una universalidad y por lo tanto pues se atendía de cierta forma a los municipios con zonas de atención prioritaria porque ahí era en donde estaban posicionados o donde estaban resguardadas las beneficiarias. No hay hallazgo al respecto. La satisfacción de las participantes, pues se cuentan con modelos internos para evaluar la satisfacción sobre la entrega de los apoyos. Solo que nos dimos cuenta de algo muy curioso. Si se cuentan con mecanismos de evaluación un poquito orientados a resultados, un poquito orientados a la calidad de los apoyos, y era notorio que las mujeres reconocían que los apoyos pues son de muy corto plazo, y no lo decíamos nada más por una vez, sino que el beneficio se percibe a muy corto plazo, y el IMUC pues no utiliza esa información para tomar ninguna decisión al respecto, no solo por conocer la propia naturaleza del programa que así funciona, pero pues no tiene medidas o mecanismos alternativos que hicieran un poco más sostenible el beneficio de estos apoyos, ¿no? Te pago la inscripción de tu hijo para la escuela y te pago el primer semestre, pero ya no te invito, te oriento, te incentivo a hacer nada para que tu hijo continúe con los siguientes niveles, ¿no? De eso es lo que nos dábamos cuenta. Ellos estaban teniendo esa información, pero de alguna forma pues no tomaban ninguna decisión al respecto,
y para allá orientamos una recomendación. Avances en el logro de los metas, bueno, pues tienen metas en función de entregables y las cumplen a cabalidad, inclusive por la entrega de apoyos ahí por encima del 100%, pero sin embargo, pues son metas muy orientadas a la gestión, ¿no? No reportan información de indicadores a nivel resultados, a nivel cambio social, a nivel estratégico, no hay dentro de la narrativa de sus resultados objetivos tendientes a ellos, solamente está típica rendición de cuentas basada en entregables. Y nos dimos cuenta como quiera que había alguna carencia ahí de documental para comprobar o acreditar los avances reportados. Insistimos en un tema de resguardo de información, ausencia de documentación, por lo tanto les sugerimos poner orden a todo este componente de información, de comunicación, mecanismos de control, etc. Y finalmente, en cuanto a la preparación del IMUG para atender el ODS 5 y el ODS 10, es extraño notar avances en este nivel y el IMUG contó con un comité de seguimiento a la Agenda 2030 a nivel interno, el cual fue instaurado durante el ejercicio en revisión, sin embargo, pues no trabajó, ¿no? O sea, no hicieron nada al respecto en el año en revisión, solamente se instauraron y listo. Entonces, pues sugerimos que si ya contaban con este cuerpo integrado, pues que empezaran a programar actividades tendientes a velar por la consecución de estos dos objetivos de desarrollo sostenible, en el cual no solo el trabajo del programa, sino de toda la institución, pues se vincula con ellos. Emitimos, por lo tanto, otras 4 recomendaciones. Las primeras para mejorar el desempeño del programa, de la eficiencia, la eficacia, etcétera, relativas a diseñar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control para prevenir riesgos de selección al momento de incorporar a las beneficiarias del programa por omisión o pérdidas de expedientes. Implementar mecanismos de evaluación que permitan conocer la contribución del apoyo económico en el mejoramiento de las condiciones de vida de las beneficiarias. Esto por mantener solo una rendición de cuentas basada en entregables y no en términos de resultados, ¿no? Incorporar indicadores para diferenciar los beneficios de cada una de las modalidades, ya lo decía, apoyos emergentes, apoyos por subsistencia, unos de una sola ocasión, unos de hasta 5 ocasiones de entrega, montos muy similares, pero ellos pues no tenían ninguna medición diferenciada de para qué sirve uno, para qué sirve el otro. Entonces pues solicitamos ahí que se incorporaran estos aspectos en sus sistemas de monitoreo. Y finalmente, ya lo decíamos, que implementaran un programa de actividades para operar su comité de Agenda 2030, el cual ya está instaurado, pero no contaba con un plan de trabajo, con un plan de acción. Entonces, de esa forma creo que se pueden resumir, ya lo decíamos, los 2 informes de resultados derivados de sugerencias ciudadanas y pues antes probablemente entrar a resolver las dudas en caso que haya algo. Insistimos pues agradecer porque ambos proyectos nos implicaron hacer cosas diferentes, generar productos diferentes en el caso del estudio situacional y tomar metodologías complementarias en materia de desempeño, asuntos interesantes que insistimos pues están generando hoy un valor inclusive al interior que rara vez pensamos en nosotros mismos consumir los productos que aquí se generan, y hoy pues está haciendo parteaguas para tratar de fortalecer a nivel sistema estatal de fiscalización pues el estado que guardan los sistemas de control interno y las capacidades de los órganos internos de control, ¿no? Y en cuanto a la perspectiva de género, pues estamos deseosos de verificar las metodologías aplicadas con personales expertos. De hecho, tenemos por ahí unas reuniones ya futuras programadas para que un equipo del Colegio de Jalisco que maneja la perspectiva de género valide las metodologías aplicadas para que nos retroalimente y nos diga cómo mejorar la aplicación de nuestra metodología en esta validación de la perspectiva de género para que lo podamos incorporar en futuros proyectos de auditoría, pues no limitarnos a este ejercicio inédito que fue ordenado o sugerido por ustedes, sino que a lo mejor en otros escenarios donde sea importante el vislumbrar esta perspectiva, podamos incorporar o replicar las metodologías que hoy pudimos platicar, el resumen de los resultados. Y bueno, eso era la parte de poder y querer agradecerles por parte de todo el equipo que nos hayan impulsado, que nos hayan
hecho que nos atreviéramos a incorporar estas metodologías diferentes para este decimos, particular tipo de auditoría, que si bien es algo novedoso el tema de las auditorías de desempeño, pues que ya lo estemos escalando a este otro tipo de productos o estas perspectivas, pues lo agradecemos porque fue motivado principalmente por ustedes, ¿no? Creo que con ello dejo de compartir, termino mi intervención y más bien quedamos nuevamente en voz de Marta Cendejas para continuar con la dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, contador Arturo López Estrello. Damos paso a las preguntas. No sé si no hay manos levantadas, si tengan alguna duda, pregunta al respecto. Sí, doctora Lourdes. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta exhaustiva presentación. Se agradece ya ver los resultados de los ejercicios que se han hecho. Yo tendría dos preguntas. La primera es, no recuerdo haber visto, por favor aclárenme, en el marco normativo de referencia que utilizaron para el estudio sobre contralorías, no recuerdo haber visto la Ley General de Responsabilidades. Igual y sí está, pero vi los insumos de INTOSAI, vi las normas estatales y no recuerdo la ley general, y sí me parece relevante por dos cosas. Entiendo que esto es situacional y que es como un primer acercamiento a cómo están las capacidades y los distintos componentes del control interno. Sin embargo, en la reforma anticorrupción, una de las cuestiones más importantes fue cómo el control interno iba a servir primero como sistema de alertas, para prevención, y segundo, a partir de eso, cómo se iba a coordinar con las demás instituciones del sistema estatal anticorrupción. Entonces, la parte de recomendaciones y la parte de coordinación, que al final que está bien desglosado cuáles son los componentes en donde hay más fortaleza, sino, pues sí me parece sumamente relevante. Y también en cuanto a quién le exige al control interno, ¿no? El control interno le exigen las instituciones que conforman el sistema estatal anticorrupción en primera instancia. En segunda instancia, si no hacen pública la información, pues serían los ciudadanos, pero pues ojos que no ven, ¿no? Si no está esa información disponible. Entonces, esa información la tienen ustedes. Entonces, creo que sería interesante. Y ya por último, ya se convirtieron en muchas preguntas. Sí, obviamente esto va a ser público, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, respondo bastante rápido. Sí, pusimos nada más un resumen de los criterios, al menos creo recordar por allá un artículo 18 de la Ley General, en donde justamente asimila esta parte de que el mecanismo de control, bueno, el sistema de control interno y el desempeño como mecanismos preventivos es un documento bastante amplio. E inclusive algo que no comenté y no llevamos a la diapositiva es que existe un último capítulo donde damos toda la numerología de los trámites y demás, inclusive donde más también se puede precisar el avance en términos de las acciones de investigación, sustanciación, etcétera, y todo esto que también vuelve a tomar sentido en la coordinación de la ley para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero eso fue más bien una exposición, una narrativa que está como un capítulo casi accesorio al final del documento, pero más bien los posicionamientos más fuertes, las reflexiones más contundentes estuvieron en los primeros dos capítulos y por eso posicioné la mayoría del tiempo por acá. El documento ya es público, para finalizar nada más, el documento ya es público y ya se está socializando, lo decíamos, tanto con los ayuntamientos, tanto con los órganos internos de control, ya estamos trabajando de manera colaborativa con el Sistema Estatal de Fiscalización. Hoy casualmente coincidimos en que hubo un primer seminario de 3 sesiones que va a tener. Hoy es el día 1 de un seminario para fortalecer los temas de control interno. También insistimos, impulsado aquí por la Auditoría Superior. Entonces ya se está socializando y se está empezando a difundir y usar esta información. Decíamos, y como quiera, el reporte tiene carácter de público. No sé si ahorita podamos poner por aquí en el chat de la sesión el acceso. Pero bueno, nos ha faltado por tal vez
estar en espacios a lo mejor magnos para poder todavía masificar el contenido de esto. El documento ya es público desde hace un poco más de un par de meses, ¿no? También tiene la mano levantada la contadora María de Jesús Pérez González. Adelante, contadora. Gracias, muy amable. Primero, gracias por la invitación, gracias por considerarnos en esta exposición que tienen ustedes para con nosotros. También iba por ahí a comentar que no estaba mencionada la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que se está haciendo solamente el análisis del año 2021 para efectos de género. No sé si ya hayan avanzado por ahí en de algo del 2022 o hayan revisado o tengan tendencia o hayan implementado en su control interno, que es muy bajo, que ya vimos que tiene menos de un 40% a nivel general en todos los municipios, que hayan implementado algo nuevo para 2022 y que vayan a desarrollar algo para este año y para el cierre del 2024. Eso sería en primera instancia. En segunda instancia, ver si va a mantenerse la revisión en este contexto en cuanto a género y si van a dar implementación o solamente revisión de ese lado. Aquí por los recursos que se asignan, porque no estamos entendidos que no solamente las mujeres somos vulnerables, sino todos en general. Primero por la poca información que tenemos, por el poco apego o poco contexto de leer, de entender, de buscar, de acompañar y de seguir el proceso de los sistemas o procesos administrativos, en este caso del Instituto de la Mujer de Guanajuato. Y como esa institución, muchas, ¿no? Primero, si le vamos a dar seguimiento, si tiene algo implementado con 2022 y si nos vamos a pegar al control interno que está desarrollado y avalado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Gracias. Ok, sintetizo. El Programa General de Fiscalización 2023 no incorporó ningún acto con perspectiva de género porque decidimos que primero expertos valoraran lo que hicimos para saber si nos pueden retroalimentar, darnos opciones de cómo mejorar nuestros análisis bajo perspectiva de género y después sí exponenciar esta metodología pues a la mayor cantidad de auditorías de desempeño, inclusive de cumplimiento, que puedan adoptar estas metodologías complementarias. A finales de este año tenemos hay un seminario que va a organizar el Colegio de Jalisco, ya sea a finales de este año o a principios, está en planeación, pero lo que sí es que va a ser analizado en ese marco de expertos el informe que hoy les presentamos. Vamos a estar presentes nosotros, recoger la retroalimentación, perfeccionar la metodología y entonces en espera de que en próximos programas generales de fiscalización podamos seguir incorporando esta perspectiva. Porque hoy insisto, hoy no tenemos una retroalimentación sobre la perspectiva, sobre la valía de incorporar la perspectiva en un trabajo de este tipo, y entonces mejor para no estar ahí con esfuerzos que no vayan a estar impactando de manera correcta o apropiada, preferimos como que primero tengamos esta retroalimentación, pero es toda la intención de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato el seguir impulsando este tipo de trabajos. Y en cuanto al seguimiento de las 8 recomendaciones que enlistábamos en materia de género, sí se encuentran en una fase de seguimiento que a lo mejor cuando concluyamos esa etapa podríamos volver a darles una narrativa de en qué estado quedaron guardadas, se atendieron, no se atendieron, qué se logró con esta atención de las 8 recomendaciones que emitimos. Esa es una fase posterior a la dictaminación y al acuerdo que tiene el primer Congreso al aprobar estos informes. Seguramente en un plazo de yo creo que un año más estaríamos habilitando el seguimiento para saber cómo fueron atendidas estas medidas. Y bueno, me parece que estos eran los temas, ¿no? La aplicación de género para futuros ejercicios y el seguimiento a las recomendaciones. Gracias, muy amable. No sé si hubiera más preguntas. En Yo tengo caso una de... posición del licenciado Víctor, pero será yo creo que de manera directa. Ah, ok.
Si no hubiese más intervención, cedo la voz al contador Hugo Arturo Pérez Guzmán, quien dará unas palabras de cierre de esta glosa. Adelante, contador. Gracias, pues muy breve y reiterando pues la relevancia, la importancia de este ejercicio de interacción con la sociedad civil y que hoy vemos cómo nos ha reorientado en esta perspectiva más allá de la parte legal en el programa general de fiscalización. Creo que en las exposiciones lo señalaban muy bien tanto mi compañero Arturo López y compañeros y amigos, ambos, Víctor Padilla, sobre cómo ya revisando las propuestas y sobre todo en el ejercicio de las revisiones, nos dan luz para otra orientación en los actos de fiscalización. Pues solamente agradecer esta participación ciudadana en el ejercicio de la fiscalización, que nos enriquece mucho y que es una de las orientaciones que estará tomando mayor relevancia en lo que viene para los programas de fiscalización de la auditoría. Solamente celebrar este ejercicio y pues seguir con este ánimo, con esta disposición, que como les comentaba también al inicio, estamos justamente llevando a cabo para el programa 2024 actualmente. Pues solamente eso, nuevamente agradecer, que estén muy bien y seguimos en comunicación y cualquier duda, así como lo dijo Marichuy con Víctor, igual el equipo está abierto o a través de esta Secretaría Técnica, con mucho gusto se atienden cualquier otra inquietud. Pues buenas tardes, que tengan muy buen provecho ya cerrando 20 para las 4. Gracias. Adelante, Marta, por favor. Gracias. Gracias, contador. Bueno, pues sin más, agradezco a todos los auditores ciudadanos. Igual les estaremos enviando los documentos en PDF y las ligas para acceder a él, siendo las 3:39 p.m. del 26 de octubre del 2023, damos por concluida esta sesión de glosa ciudadana en su etapa de resultados. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias por la invitación y por estos resultados. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Gracias, Vika, Arturo, a todos, el equipo.